gracias por acompañarnos en este último encuentro de lo que va este año. Así que con Evangelina estaríamos cerrando el ciclo de seminarios 2021. Recordarles que esto queda grabado en el canal de YouTube de INTA Oliveros, así que el que quiere volverla a ver a esta charla y las anteriores, lo puede hacer tranquilamente. Bueno, hoy quien le toca es Evangelina Perotti. Ella es coordinadora de un proyecto nacional que es el monitoreo, caracterización y manejo de plagas resistentes a fitosanitarios y organismos genéticamente modificados. También Evangelina está a cargo y es responsable del laboratorio de entomología acá en Oliveros, así que bueno, ella desde que ingresó al momento está trabajando en el manejo integrado de plagas, y hoy nos va a contar lo que es parte de su tesis doctoral que viene desarrollando hace un par de años. Sí. Así que... Sí, estoy en un Zoom, pero para que... Diego, apaga la cámara. Así que bueno, adelante, Evangelina. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Gracias por querer escucharme lo que tengo para mostrarles. Ahora comparto pantalla. Como les decía Malí, hoy la presentación de hoy básicamente es sobre, diríamos, sobre mi tema doctoral, que el título es Diseño y evaluación de estrategias de manejo integrado de plagas en soja, pero en soja transgénica con resistencia, por supuesto, a lepidópteros. Y como para introducirnos en el tema, brevemente voy a desarrollar estos 4 puntitos, porque, bueno, a pesar de las últimas noticias en cuanto al cultivo de soja BT, que, bueno, que se retira del mercado argentino, la tendencia a nivel mundial y a nivel local sigue siendo, diríamos, de incremento de las superficies con estas tecnologías, a tal punto que Argentina ocupa el 3er lugar en el mundo en superficie cultivable con estas tecnologías. Y como toda tecnología sabemos que cuando se usa de forma, diríamos, unilateral, esto ejerce una presión sobre las plagas. La tecnología BT no está exenta, y más porque en el caso de las plantas BT están, diríamos, produciendo la toxina durante todo el ciclo del cultivo. Ante esta presión que se ejerce mundialmente, se acepta como estrategia para manejar estas tecnologías la estrategia que se denomina de alta dosis y refugio. La alta dosis nosotros no la podemos manejar, ya es propia de la tecnología. Tampoco es público el dato, tenemos algunos datos locales, pero bueno, no es de conocimiento público. ¿Y qué significa la alta dosis? Que la planta tiene que producir 25 veces la dosis letal 99 para cada una de las especies que se indican como blanco de esta tecnología. Y bueno, y el refugio, ya sabemos, es una área de cultivo donde no hay plantas BT, que permitiría el desarrollo de individuos susceptibles, que en caso de generarse individuos resistentes, tengan chances de cruzarse con estos y ir demorando la generación de resistencia. Pero en este tema, diríamos, de los refugios, se conoce poco, porque en general, diríamos, las recomendaciones que hay surgen de modelos o de acuerdos entre expertos. Hay muy poco hecho, diríamos, a campo. Entonces, el objetivo general de mi tesis es articular y evaluar tácticas de manejo integrado que optimicen el balance entre la supervivencia de individuos blancos de esta tecnología y el rendimiento del conjunto cultivo de soja BT refugio. Para eso nos planteamos 6 objetivos específicos. Uno que implica caracterizar el patrón de fluctuación poblacional de las especies
de lepidópteros que frecuentan el cultivo de soja, al igual que los depredadores que habitan el follaje. El segundo objetivo es estimar la supervivencia de esa plaga, es decir, cuántas especies blancos sobreviven al manejo del refugio. Y después los próximos objetivos están enfocados más que nada a lo que es el refugio integrado, que bueno, no está autorizado para el país, sin embargo es una estrategia que se podría llegar a recomendar. Y en cuanto a los refugios integrados, uno de los objetivos es determinar el porcentaje de plantas no BT que optimice nuevamente la relación entre supervivencia y rendimiento. El próximo objetivo es evaluar la movilidad de estados inmaduros, es decir, de las larvas, entre plantas BT y no BT, evaluar qué susceptibilidad tienen esos estados a las toxinas BT expresadas en hoja, y como último objetivo, integrar todo el desarrollo, todas las estrategias a la tecnología BT y ver, diríamos, qué impacto tiene en general sobre la abundancia de artrópodos, la rentabilidad y el impacto ambiental. Estos objetivos se fundamentan en una serie de hipótesis que voy a tratar de desarrollar brevemente, pero que básicamente lo que hacen son hipótesis, quiero decir, enfocadas a manejos de refugio estructurados, a manejos de refugios integrados y a la integración de todas estas tácticas, diríamos, para recomendar, diríamos, tecnologías para el manejo de estos cultivos BT. Entonces, en cuanto a las hipótesis que respaldan el refugio estructurado, nosotros sabemos que, diríamos, cuando planteamos, diríamos, el manejo de un refugio, lo primero que tenemos que pensar es en los factores y los procesos que afectan al manejo de ese refugio. Y entre esos factores, el que primero nos viene a la memoria, al razonamiento, es el uso de los insecticidas, como así también de los grupos de madurez. Y si nosotros vemos, diríamos, la curva, la función de daño de un grupo de madurez de ciclo largo, nosotros vemos que a ciertos rangos de abundancias de las plagas no se afecta el rendimiento y, por supuesto, superado el umbral de daño, la plaga empieza a incidir sobre el rendimiento. Para esta misma zona sabemos que en un grupo de ciclo corto, esa relación, la función de daño entre el rendimiento y la plaga, es prácticamente lineal, tal que podemos tolerar muy pocas abundancias de la plaga. Entonces, sobre esta teoría, nuestro fundamento es que utilizar refugios estructurados de grupo de madurez 6 permitiría retrasar o tal vez evitar una aplicación de insecticidas. Y en tal caso, en el caso de llegar diríamos, al umbral de la plaga, según el manejo integrado de plagas, diríamos, tendríamos que aplicar un insecticida. Y en este sentido, no todos los insecticidas tienen el mismo impacto sobre las defoliadoras. Entonces, como otra hipótesis, vemos que los productos que son más selectivos y de menor persistencia serían más favorables, diríamos, para lograr supervivencias de los lepidópteros plagas. A la vez, también tenemos una hipótesis respecto de los enemigos naturales, porque en general la abundancia de los enemigos naturales sigue, diríamos, la densidad, perdón, hay un micrófono, sigue la densidad de los lepidópteros según el grupo, diríamos, de madurez de los cultivares. Entonces, también una hipótesis es que en los grupos de mayor ciclo también tendríamos mayor abundancia de enemigos naturales. Y esto de alguna manera se comporta en forma negativa respecto de la supervivencia, porque bueno, sabemos que los enemigos naturales se consumirían estados inmaduros que finalmente no llegarían a completar su desarrollo. Y con respecto a los refugios integrados, en un principio lo que planteamos es la misma relación de un 20% de plantas no BT dentro del cultivo BT,
esto que se ve así prolijito y que podemos identificar las plantas, en el caso del cultivo de soja, no es como en el cultivo de maíz, sino que en realidad vemos esto, y diríamos todo lo verde claro son plantas, como dice acá abajo, BT. Y todas estas plantas, ejercen acción insecticida sobre las plagas que se posen sobre estas plantas. Entonces, nuestra hipótesis es que, diríamos, en esta relación de un 20% de plantas no BT en un refugio integrado, no permitiría la sobrevivencia de individuos susceptibles. Y entonces proponemos incrementar el número de plantas no BT, y bueno, no me quiero anticipar, pero vamos a ir viendo los resultados un poquitito más avanzados. Y como última hipótesis que planteamos es que en el cultivo de soja no tenemos solamente especies defoliadoras, como tal vez ocurre en el cultivo de maíz, y donde la toxina puede ejercer cierto efecto de supresión, sino que tenemos otras adversidades, como los trips y los ácaros, y las chinches, y todas estas especies por lo general confluyen, diríamos, en un mismo estado fenológico. En algunos años las plagas se dan secuenciadas, pero bueno, lo que tienen en común todas estas adversidades es que no hay productos insecticidas selectivos para cada una de ellas. Entonces cualquier manejo que hagamos sobre alguna de estas adversidades también va a estar incidiendo sobre la supervivencia de los lepidópteros. Bueno, hecha esta pequeña introducción, les comento, diríamos, los materiales y métodos que hemos probado. Como les decía, probamos distintas tácticas de manejo de los refugios, entre ellas tipos de refugios, como les decía. Perdón, no me avanza. Ahí está. Refugios estructurados e integrados. Evaluamos como control cultural distintos grupos de madurez, un grupo de madurez 4, representando el grupo de madurez 4, perdón, y un grupo de madurez 6, un cultivar de grupo de madurez 6, y como controles químicos evaluamos un piretroide poco persistente y poco selectivo, como sería la cipermetrina, y otro insecticida que es persistente y selectivo, como es el novalurón. Estos dos insecticidas se aplican, por supuesto, cuando la plaga alcanza el umbral de daño. Y además, a estos tratamientos le sumamos un tratamiento sin control y con control. En el refugio estructurado, que representa un 20% de la superficie total, se sembró en forma apareada al cultivo BT, y en el caso del refugio integrado se mezcló al cultivo BT el grupo de madurez 4. Y solamente se probó sin control, los tratamientos sin control y con control, porque tanto en el refugio integrado como en el cultivo BT no es necesario hacer aplicaciones para el control de defoliadoras. Sobre estas parcelas se medían distintas variables a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Desde B4 a R6 se midió la densidad de artrópodos, los cuales se diferenciaban por especie, por estadio de desarrollo, y por supuesto se registraba el número, tanto de lepidópteros como de chinches y de depredadores. Y cuando las defoliadoras alcanzaban los estados de desarrollo más grandes, L5, L6, dependiendo de la especie, se instalaban jaulas de emergencias de adultos para medir la supervivencia. En estas jaulas, cada 24 o 48 horas, se registraba el número de adultos que sobrevivían. Además, bueno, se midieron otras variables como estructuras de plantas, número de nudos, dividiendo por estratos, número de ramificaciones, número de vainas por ramificaciones, bueno, etc. Se midió rendimiento y peso y número de granos. Diríamos, a todas estas variables en general se las analizó con modelos lineales generalizados y mixtos, y en el caso de las densidades tanto de artrópodos plagas como de enemigos naturales, diríamos, se introduce la fecha de observación como otro factor fijo,
y se lo analizan como datos longitudinales. Entonces, del primer análisis diríamos, de las larvas, de la densidad de larvas, de las especies plagas de esta tecnología, para los tipos de refugios, es decir, para comparar refugios estructurados con refugios integrados, este sería la salida de la NAVA. Y vemos que nos da la triple interacción, es decir, la interacción tipo de refugio, táctica de control químico y fecha de observación. Y bueno, además nos dan estas otras interacciones dobles y por supuesto fecha de observación y tipo de refugio. No se asusten, pero ahora les voy a mostrar cómo fue la fluctuación de esa población en un recorte, diríamos, en una ventana de observación, porque si no son muchos números, y entonces ustedes pueden ver en color naranja los datos de densidades para los refugios estructurados, y en color verdecito, con lunarcitos, los refugios integrados. Como les mostraba, no lo dije, pero este trabajo se hizo durante 6 campañas. En esta presentación les voy a mostrar el análisis de 3 campañas, y ustedes van a ver que arriba de cada campaña tienen la fecha de observación. Cada columna sería, diríamos, una fecha de observación dentro de cada tipo de refugio. Lo primero que se destaca es que entre tipos de refugio, las mayores densidades, por supuesto siempre de densidades de larvas, las mayores densidades de larvas se dan siempre en los sin controles. Ustedes ven que las letritas cambian entre un tipo de refugio y el otro para los 3 años de estudio. Y la segunda observación a destacar es que solamente en un año el refugio integrado tuvo, diríamos, una densidad de larvas un poco superior al refugio estructurado. Y esto coincidió con que fue un año de mucha presión de la plaga, y entonces sobre el refugio integrado detectábamos continuas posturas, es decir, larvas neonatas recién emergidas sobre el cultivo. Cuando comparo dentro ahora de refugio estructurado, y comparo entonces los 2 grupos de madurez, nuevamente encontramos que en el ANAVA, que nos da la triple interacción, grupo de madurez, táctica de control químico por fecha de observación. Y en este caso, el color naranja representa al grupo de madurez 4 y el color verde al grupo de madurez 6. Y solamente registramos diferencias significativas entre ambos grupos al momento del pico poblacional. Por ejemplo, para el año 2015, 114 contra 71 larvas, y para el año 2017, 25 contra 13 larvas. Y la segunda cuestión importante que encontramos es que dentro de las prácticas químicas o de los manejos químicos, cipermetrina y novalurón, siempre novalurón fue mucho más, diríamos, más eficaz, hay menos larvas que respecto de una cipermetrina, salvo en una campaña donde la relación se invierte para el grupo de madurez 6, donde en cipermetrina hay menos densidad que con novalurón. Entonces la densidad de larvas fue menor en el novalurón para todos los grupos, excepto en un año, donde en el grupo 6 fue menor la densidad para el manejo que recibió tratamientos químicos con cipermetrina. Sobre esas mismas parcelas, como les decía, se evaluó la supervivencia, y acá me tomé el atrevimiento de comparar refugios estructurados con refugios integrados, y en el primer análisis vemos que cuando comparamos tipos de refugios con la táctica de control químico, para el refugio integrado, la densidad de la supervivencia, diríamos, es prácticamente nula. Ahora, cuando comparamos entre los 2 refugios estructurados, no me da la triple interacción, las mayores diferencias se dan por la táctica de control químico, y lo que es de destacar que en el grupo 6 siempre hay más supervivencia, y esta mayor supervivencia se da en el tratamiento con cipermetrina, es decir, con el producto con menor persistencia y menor selectividad. Cuando pasamos a los resultados para ver rendimiento, así como sus componentes, peso y número de granos, nuevamente observamos que se da la triple interacción,
entre tipo de refugio y táctica de control químico, y el rendimiento en el refugio estructurado no difiere del refugio integrado, en el refugio estructurado con control preventivo no difiere de ninguno de los dos tratamientos con refugio estructurado, con refugio integrado, perdón. Y cuando analizamos refugios estructurados con distintos grupos de madurez, nuevamente da la triple interacción, tanto para rendimiento, peso y número de granos, y podemos observar que en ambos grupos de madurez el rendimiento siempre fue mayor, tanto en cipermetrina como en novalurón, y no difiere significativamente del control preventivo. Es decir, que en ambos grupos, si sintetizamos lo que terminamos de ver para llegar a la optimización entre supervivencia y rendimiento, vemos que en el grupo de madurez 6 y con manejo de cipermetrina es donde logramos mayores supervivencias de larvas sin afectar el rendimiento. Mayor supervivencia, perdón, de adultos, sin afectar el rendimiento. El segundo grupo de estudios que apuntan al objetivo 3, que era el de manejo de refugios integrados. Para esto planteamos un diseño en parcelas divididas, donde la parcela principal sería el nivel de control, con dos niveles, un control preventivo y un sin control, y la subparcela son distintas proporciones de plantas no BT mezcladas con plantas BT. Esto también se hizo en 6 campañas, y para esta presentación traje solamente estas mezclas, es decir, la mezcla de 0%, en los dos extremos tenemos los dos testigos, diríamos, una mezcla de 0% de plantas no BT con 100% de plantas BT, que es el color amarillito, y en el otro extremo tenemos 100% de plantas no BT y 0% de plantas BT. Y las mezclas intermedias son 20% de no BT, 80 BT, que esto es equivalente al refugio estructurado que se recomienda hoy en día, y así vamos incrementando las plantas no BT dentro del BT. 40-60, 60-40, hasta llegar a 80% de plantas no BT, 20% BT. Es decir, este sería exactamente el refugio integrado inverso a lo que hoy se recomienda como refugio estructurado. Sobre estas parcelas, bueno, se medían distintas variables, entre ellas densidad de lepidópteros, también se midió supervivencia, para 2 campañas se midió índice de área foliar y rendimiento, peso y número de granos. No les traje la curva de densidades de larvas, pero créanme, el único tratamiento que tenía densidades de larvas en un número importante era el testigo, 100% plantas no BT, y 80-20, 80 no BT, 20 BT, tenía algo de larvas, igual que 60-40, pero esa curva es prácticamente plana y hace algunos picos cuando coincide el muestreo con la presencia de larvas neonatas. Y sí les traje la supervivencia que observamos de Anticardia gematalis sobre todos esos tratamientos, y como ustedes pueden ver, solamente en los tratamientos sin control, que combina 60% de plantas no BT, 40 BT y 80 no BT, 20 BT, encontramos supervivencias del 5 y del 15%. Sobre estas mismas parcelas, como les decía, se midió el IAF en el estado de R5, y como ustedes pueden ver, entre control preventivo y sin control, para todas las mezclas que hicimos, prácticamente no hay diferencias significativas de IAF. Solamente se observan diferencias en los 2 tratamientos extremos. Es decir, en el 0% de plantas no BT, 100% BT, y en el 100% BT, 0 BT. En el 100%, perdón, no BT, 0 BT. Esto fue equivalente a un 28% de defoliación. No me pasa, disculpen. Y en el 80-20, ¿están viendo? Sí. Un 10% de defoliación. Es decir, en este 80-20, 80% de plantas
no BT, 20% BT, se logró como máximo un 10% de foliación, que este 10% de foliación coincide con, diríamos, el umbral recomendado para defoliadoras. Y bueno, para esta misma campaña les traje los rendimientos y pueden ver entre los testigos extremos, para el control preventivo, que sería donde se expresa el rendimiento potencial, no hay diferencias significativas entre BT y no BT. Y sí, por supuesto, encontramos diferencias dentro de los tratamientos sin control, pero solamente en el 100% de plantas no BT. Bueno, este es el análisis conjunto de varias campañas, y nuevamente, como les mostraba, solamente el rendimiento fue afectado en el porcentaje de mezcla 100% no BT, 0 BT, y en el 60-40, por supuesto, no hay diferencias de rendimiento, y les recuerdo que sobre esos dos tratamientos fueron en los únicos que se lograron supervivencias de adultos de anticarcia genmatal. Para responder al objetivo 5 se planteó un ensayo de laboratorio donde básicamente se estudiaron 3 de las especies blanco de la tecnología, anticarcia, Rachiplusia nu y Helicoverpa gelotopoion. Se las estudió en 3 estados, en el estado de L1, en L3 y en L4. Para eso, bueno, se juntaban adultos de trampa de luz y se los acondicionaba para que ovipusieran. De esta manera se lograban crías que cuando apenas estaban mudadas se cargaban a estos floreritos que les voy a mostrar ahora, donde se colocaba una hoja más una larva de cada uno de estos estados, y por supuesto una hoja BT y una hoja no BT por separado, y se conformaban cohortes de 50 individuos de cada una de estos dos cultivares, BT y no BT. Sobre estas jaulitas se medía supervivencia, longevidad y además se medía el peso, me está molestando, el consumo, perdón, y se medía el peso de las pupas en caso de que completaran su ciclo de desarrollo. De este trabajito, que se repitió durante 2 años y que bueno, tenemos que volver a repetir, encontramos que ambas especies alcanzan el 100% de mortalidad para los 3 estados que evaluamos. Sin embargo, si ustedes observan la columna de consumo, estamos notando que tanto en el estado L3 como en L4 de ambas especies se observan consumos, diríamos, relativamente importantes sobre el material BT. Y bueno, un dato que surgió hace unos pocos días, en Brasil ya encontraron resistencia de Rachiplusia nu a los cultivos BT. Bueno, esto es bastante preliminar porque todavía falta hacerles algunos análisis y también falta terminar de procesar el tema de Helicoverpa gelotopoion, que no la estoy mostrando en esta diapo, pero bueno, estos valores, y sumados a otras variables como el peso de pupas que les comenté que también medimos, da indicios de que bueno, es una tecnología podríamos decir con fecha de vencimiento. Vamos a ver qué pasa con esto que sale del mercado la soja BT. Y por último, para ir cerrando, ahí está, perdón. El último objetivo, como les decía, es integrar toda esta tecnología diríamos a campo, y para esto se contrastaba el manejo MIP, el manejo convencional, con el manejo que hace el productor, y además se comparó un manejo MIP con cultivo BT, por supuesto utilizando refugios, y todas estas parcelas además teníamos controles preventivos y sin control para siempre tener el dato de rendimiento potencial para cada año, y el sin control para ver el máximo daño de las adversidades. Esto se hacía en macroparcelas, también hay 3 años de este trabajo, y se medían la densidad de todas las plagas que se presentaban, lepidópteros, hemípteros, trips, ácaros,
se medía el porcentaje de foliación para aplicar los umbrales, y bueno, y al final, madurez fisiológica, rendimiento, peso y número de granos. Diríamos, de estos estudios que apuntan básicamente a ver, diríamos, la incidencia que tienen los cultivos BT sobre las densidades de los artrópodos, sobre el rendimiento y sobre el impacto ambiental, se están haciendo análisis multivariados. Solamente acá traté de resumir, diríamos, las distintas variables que se miden y que, bueno, que van a ser insumo para estos análisis. Y bueno, y al final pueden ver que, bueno, hice el ejercicio de calcular algunos impactos ambientales para todas estas estrategias, y siempre, bueno, se destaca que cuando se aplican estrategias de manejo integrado de plagas, el índice de impacto ambiental es significativamente inferior al manejo que hace el productor medio de la zona o a un manejo preventivo. Para cerrar, les comento algunos de los avances en cuanto a conclusiones. Bueno, como veníamos desarrollando, los grupos de madurez no incidieron de modo diferente sobre la abundancia de la plaga para los refugios estructurados. Sin embargo, encontramos, como les decía, que en el grupo de madurez 6, y manejado con un insecticida de menor persistencia, permitió la supervivencia de adultos blancos de esta tecnología, en este caso de Anticarsia genmatali, sin afectar el rendimiento. Y con respecto a los refugios integrados, en todas las mezclas de no BT-BT logramos un control eficaz de Anticarsia genmatali, y solamente para las mezclas de 60-40 y 80-20 se lograron supervivencias de larvas de último estadio de Anticarsia genmatali. Es decir, en caso de llegar a recomendarse la estrategia de refugio integrado, fíjense en que las densidades de manejo tendrían que ser muy superiores a lo que hoy se está recomendando para otros refugios. Y bueno, en los diferentes porcentajes de mezclas, como les decía, no se vio afectado el rendimiento. Bueno, esto se hace, diríamos, con muchos estudiantes, no es trabajo solamente de la sección de entomología, y bueno, diríamos como resultado también quise presentar la gente que colabora para alcanzar estas mediciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eva. Buenísimo. La verdad que bueno, yo soy el que modero ahora. Si tienen algunas preguntas, si no, yo tengo varias. La verdad que te felicito. La verdad que es un trabajo interesante. Falta analizar, falta todavía. En campaña, Eva, supongo que ya cortamos con esto. Sí, sí. Lo que sucede, y que no lo comenté, que en los nervios me olvidé decirlo al principio, lo que se está observando es que, diríamos, las densidades del lepidóptero se están cayendo. Creemos, o la hipótesis de trabajo es que está ocurriendo algo similar a lo que pasó con la tecnología BT en maíz. Hay como un efecto de supresión. A esto se suma que, bueno, la mayor adopción de la tecnología BT en soja se dio en el norte, donde casi un 80% es cultivo BT, y eso de alguna manera actuó como barrera para frenar. Sabemos que todas las especies son migratorias, todas estas especies de soja son migratorias, entonces creemos que la hipótesis está ahí, diríamos, que se estaría frenando las poblaciones. También estamos haciendo un trabajo de 20 años de abundancias de lepidópteros para ver si realmente se debe a la introducción, diríamos, de la tecnología BT esta disminución de la población, pero bueno, falta todavía para que salga esa publicación. Pero para la tesis está bueno. Sí. Yo tenía una pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no empiezo yo con una. Viste que el grupo madurez el 6, en el primer objetivo, es como que se la banca más por la cuestión más fenológica de la planta, que tiene más largo el periodo, con más hojas, es eso básicamente, ¿no? Sí, el umbral es más alto, ten en cuenta eso, entonces eso te da chances de que apliques más tarde, pero bueno, tampoco lo comenté, lo más tarde que pude aplicar comparado con un grupo 4 son 7 días.
porque diríamos, en años de mucha abundancia, es decir, llega un poquito más tarde en el grupo 6, pero también el grupo 6 suele tener mayor presión que un grupo 4. Entonces diríamos, el margen de manejo es muy chiquitito, la toma de decisión quiero decir. No te podés pasar de 7 días que tenés que aplicar. Y otra cosa que no comenté es que en años de mucha abundancia tuve que llegar a hacer 2 aplicaciones de cipermetrina. Y entonces ahí el beneficio que vemos de que con un producto poco persistente tenemos más supervivencia, en años donde tenemos mayores abundancias y que pueden darse 2 picos de desfoliadora, la cipermetrina deja de ser tan ventajosa, diríamos, tan positiva. Sí, y a todo esto, bueno, vuelvo a contar esto que contaba recién, mejor complementado esto de la presión, viste, que decía de los picos poblacionales están bajando, ¿no? Si uno comparara entre, por ejemplo, si alguien hiciera algo similar en el norte, entonces ahí lo hará, tenés que comparar, tenés que como estandarizarlo por el pico. O sea, a mí se me ocurría mientras te escuchaba hablar, o sea, como relativizarlo al pico poblacional que tenés o algo así. Es una pregunta. Lo que pasa que, diríamos, estos estudios, viste, son a campo. Y diríamos, la colonización de los lepidópteros depende de un montón de factores. Nosotros vemos que en la trampa de luz hay años de muchísima abundancia de adultos, y sin embargo eso no se traslada en mayor densidad de larvas a campo. ¿Por qué? Porque capaz que es un año seco y el adulto no tiene agua o no tiene polen para alimentarse, entonces no bipone. Y en la trampa de luz lo que registramos son vuelos migratorios, y probablemente ese adulto siga volando, diríamos, hacia el sur. Entonces, no te queda otra, Fernando, que sembrar y esperar a que llegue algo. Por eso se repitió tantos años también, porque en los últimos 3-4 años las densidades son muy inferiores, y diríamos, la supervivencia de adultos es muy baja. Es decir, prácticamente no puedo hacer nada, porque ante cualquier manejo estoy afectando la supervivencia y directamente no me sobrevive nada sobre el refugio. Sin embargo, ese valor de supervivencia que se mide sobre el refugio, a pesar de ser un 20% o de ser un 60-40 o un 80-20, como les mostraba en los últimos refugios integrados, es una densidad de adultos suficiente como para, diríamos, demorar la generación de la resistencia. Es complejo el tema. Diríamos, el sistema es resiliente, a pesar de todo el sistema es resiliente, es como que hay un equilibrio, diríamos. Sí. No, y aparte pensando en las diferentes poblaciones que tenés de una u otra, ¿no? Sí, sí. Complicado. Las chances que queda ahora es ver qué pasa con el Icoverpa gelotopoion, que es, diríamos, la especie que el año pasado y diríamos, tuvo mayor presencia en los campos. Y bueno, la BT la controla muy bien. Lo que sí, la alerta es que en los estudios estos de susceptibilidad que hacemos en laboratorio, nosotros vemos que está sobreviviendo a la toxina BT. En el campo es distinto porque, bueno, hay otros factores también que intervienen y que hacen que la larva, de alguna manera, tenga mayores chances de morir a campo que en el laboratorio. Acá la tenemos en condiciones controladas y entonces tiene más chances de sobrevivir. Pero bueno, es digamos, un signo de interrogación, que tal vez sea la próxima a generar resistencia. Eva, una pregunta. Sí. En lo que tengo la cámara apagada porque estamos con Lu y estamos hablando con barbijo, parecemos ridículas con barbijo en la No hay oficina. problema. Che, ahora que estás comentando de lo de bolillera, o sea, ¿con BT están muriendo y sin hacer daño o llegan a hacer algo de daño? No, no llegan a hacer daño. Es más, cuando la estudiamos en esas jaulitas que le mostraba, como no tiene chances de comer otra cosa, lo que observamos es que barrena los pecíolos o se mete en el tallo. Por eso está sobreviviendo en el laboratorio. Así que de generalizarse el cultivo BT, no descartamos de que pueda
tomar este otro hábito para sobrevivir. Sabemos que, por ejemplo, en el cultivo de algodón, pectinófora, lo que hace es meterse a la cápsula por una zona blanquecina donde consume, se mete y no muere. Es decir, esto es una adaptación de la plaga, puntualmente en el caso del algodón, pero estamos viendo que en soja está haciendo algo parecido. Probablemente el nivel de toxina a lo mejor sea diferente al que hay en hoja, y por eso esté buscando de barrenar y consumir tejido más lignificado. Sí, bueno, espectacular el trabajo, impresionante lo que hiciste. Tengo una pregunta. Sí, Alfredo. Evangelina, ante todo, bueno, lo mismo que dice Silvina, un trabajo de años, ¿no? Decías que por lo menos 6 años estás midiendo esto. Y hay trabajos, hay algunos ensayos que los repetí 6 años, por esto que les comentaba de que tenía que poner las jaulas de emergencia de adultos y no había muchas larvas. Entonces, bueno, se repitió como para tener, diríamos, más datos, porque datos de abundancia de larvas tengo muchísimos, pero de supervivencia, que es el objetivo principal de la tesis, solamente pude medir en 2 años. Está bien. Y pensando en la supervivencia de tus datos, digamos, de la utilidad sí. de tu tesis, obviamente comentaste que Bayer se retira del negocio y se lleva la soja BT o no la comercializa más acá, pero sabemos que los productores la tienen ya y la pueden seguir multiplicando y usando. Y, sí, según me pasaron el datito, este año no hay más soja BT, se vendió todo. Está bien, pero en los campos, en los galpones está. Por eso mismo, se va a sembrar mucho más esta campaña. Sí. Claro. Y pensando en el refugio integrado, el 80-20, obviamente quedaría en manos del productor hacer esa mezcla, ¿sí? Para poder sembrarla. ¿Tá? ¿Qué futuro les ves a esto? ¿Es posible? ¿Tienes hojas no transgénicas como para mezclarlas en un 80% con la transgénica? ¿Existe la posibilidad de que tus datos se puedan usar? Yo creo que sí, Alfredo. A ver, la idiosincrasia del productor argentino tiene mucho que ver en todo esto. Pero como dato, a ver, el refugio integrado, toda la bibliografía internacional dice que no es bueno. Por una cuestión de que, diríamos, en el cultivo de soja, a diferencia del cultivo de maíz, todas las hojas se tocan, se superpone muchísimo. Entonces siempre tenés una hoja que va a tener toxina y va a estar controlando. Sin embargo, hay otra, diríamos, otra rama de esta bibliografía que sostiene que el refugio integrado, al no ser un parche fijo, como en el refugio estructurado, permite una mejor distribución de la plaga y también permite una mejor distribución de los enemigos naturales. Pero encontré un trabajo, también de varios años, de un grupo de investigadores chinos, que están trabajando, los chinos, en algodón, lo que hacen es cruzar las plantas de BT algodón con las convencionales, y en el campo hoy por hoy tienen refugios integrados del 66%. Estos investigadores siguieron la evolución de la resistencia en esos refugios integrados y después de 11 años encontraron que la tasa de resistencia se estabilizó. Es decir, toda la bibliografía apunta a que se va a generar más rápido la resistencia. Bueno, ellos encontraron que al 6º año la tasa de evolución de la resistencia encontró un nuevo equilibrio. Hay una meseta. ¿Pero a qué nivel es equilibrio? ¿A qué nivel de tolerancia o de resistencia? Muy bajos. Yo ahora no me acuerdo el dato, pero es muy, muy bajo. Es decir, la curva sube y se plancha. Posteriormente. O sea, no se quebraría la tecnología y podría seguir usándose. Exactamente. Aparentemente, sí. Habría que hacer lo mismo acá para la soja BT en caso de generalizarse la práctica. Pero, a ver. Primero habría que creerle a los chinos. ¿Cómo? ¿Perdón? Primero habría que creerle a los chinos. Sí, yo creo que sí, es un estudio serio, creo yo. Pero lo que tiene como ventaja, diríamos, en soja, el refugio integrado, es que no tenemos el problema del calibre. Es solamente mezclar y salir a sembrar.
Tal cual. Lo que sí, la recomendación es en altas mezclas del refugio integrado. Sí, yo creo que sí, Ciro. Es cuestión de reservarse semilla y bueno, de acá en adelante, y prácticamente... Recuérdame, el BT sería recesivo, al cruzarlo quedaría ese 20 y pico % de susceptibles, digamos. ¿Cómo es? Sí, eso No, es... de tóxicos, digamos, sería. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que, bueno, yo no lo alcanzo a abordar, pero sí hay trabajos que demuestran que con ciertos polinizadores, a pesar de ser autógama, el cultivo de soja puede llegar a haber, diríamos ahí, cruces. Pero bueno, yo en ese tema no me quiero meter. Yo sigo hablando de plantas solo BT, y solo no BT, teniendo, diríamos, partiendo de ese original y mezclando, diríamos, se permitiría, diríamos, demorar la generación de resistencia. Sí, en la situación actual sería como que se retiró Bayer, dejó estos genes BT que están acá ya, y entonces no van a venir más nuevos genes, digamos, a no ser que venga alguna otra empresa, entonces como que la forma de cuidarlo sería metiendo los refugios Sí. integrados. Yo creo que eso de la defensa de uno u otro, no sé, cuanto menos, también depende mucho de los objetivos, muchas veces quién es el que pone la plata, porque el refugio integrado es más de largo plazo, digamos, de que te puede durar, es lo que entiendo, ¿no? Y el estructurado es como para que vos tengas que renovar la tecnología constantemente, ¿no? Seguro, seguro. Pero Entonces bueno, es necesitas una este opción nuevo. ante, diríamos, la poca adopción de los refugios. El refugio integrado es una alternativa. Esa es otra de las ventajas que tendría. Ah, ¿y quién pone plata en la investigación? Es tan importante. Sí, sí, y otra cuestión que la dije en el último objetivo, el cultivo de soja, a diferencia del cultivo de maíz, tiene muchas más plagas. Y no tenemos tantas herramientas como, diríamos, para que cuando aplicamos el blanco sea solo esa plaga, sino que, diríamos, como en toda cadena trófica, el manejo que hacemos sobre una adversidad está afectando a otras, o incluso a otros depredadores. Sí. Cosa que en el maíz no ocurre, porque en el maíz tenemos dos plagas y encima están en distintos estados fenológicos, muy separados. Entonces el manejo que hacemos para una difícilmente afecte a la otra. En cambio en soja no ocurre eso. Así la soja. Así es Che, la soja. hay una preguntita más en el grupo, fue interesante, me parece que da para bastante. Y bueno, falta mucho para el doctorado de Chusma. Eva, ¿te falta mucho o la estás Yo quería escribiendo? terminar este año, pero no. No, está muy buena, la data está buenísima. No, la meta es el año que viene, la voy Sí, sí, postergando, pero el tema son los análisis. El análisis de tantos años me complicó, es complejo y bueno, y hay que sentarse a escribir. Está todo a medias, a mitad camino. Y buenísimo, bueno, ¿no? la idea es dar a conocer esto porque, como les decía, no hay mucha información de refugios a campo. Hay algunos, hay mucho. hay, Espectacular lo tuyo. hay algunos estudios en maíz y hay una tesis del 2015 en algodón, pero son refugios incluso en invernaderos, en condiciones controladas y cargando la plaga. Sí, Esto tiene la ventaja de ser con poblaciones naturales y en parcelas bastante no, hay que grandes. hacer lo mismo, independientemente de lo que pase ¿cómo se llama? Coyunturalmente por la BT, me parece que la información es muy buena y encarar desde el punto de vista de lo integrado, desde el punto de vista de la recomendación, ¿no? Pero internacionalmente está bueno, a nivel una publicación Sí. internacional. Bueno, chicos, si no hay más Muy bueno, muchas gracias. preguntas, con esto finalizamos el año con los seminarios de oliveros, de internos. Internos, viste, con la virtualidad nos permite. Internos entre comillas. Sí, no fueron nunca internos. Pero era la intención tratar de difundir las cosas a media que le llamamos, o trabajos que
están realizando y darle oportunidad. Me parece que está bueno hacer que, yo supongo a Malik que anda por ahí, vamos el año que viene a hacer una nueva, tenemos una lista ahí. Sí, quedó una lista larga todavía que no pudimos abordar este año porque Sí, por suerte tenemos para mostrar. Y bueno, el año que viene nos haremos, ahora sí vamos a tener un seminario interno presencial para los de Oliveros, algún día después de la segunda quincena de noviembre, sobre el funcionamiento del INTA. Vamos, no, que yo estoy charlando con Amalí y con Silvina, estoy viendo de que están los becarios, profesionales nuevos que han entrado, y entender un poco la fisiología del INTA es complicado, programas. Dios. Vos Diego lo sabés bastante bien, ¿no? ¿O no? pero eso es una cuestión que vamos a hacerla presencial ahí acá en el experimental. Para el resto, el año que viene empezaremos de vuelta con el ciclo y le mandaremos los links y echaremos de vuelta la idea. ¿Ah? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, felicitaciones. Feliz Navidad, feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Saludos.